El 23 de enero de 1978, Richard Chase, diagnosticado esquizofrénico, irrumpió en la casa de Teresa Wallin y en un frenético ataque la asesinó. Algunos días más tarde concretó un ataque más, aunque esta vez el asesinato fue múltiple. Evelyn Mirrod se encontraba con un amigo suyo, Daniel Meredith, con su hijo Jason y su sobrino Michael Ferreira. Chase, armado con una pistola calibre 22, ingresó intempestivamente a su hogar. Disparó primero contra Meredith, luego contra Evelyn y finalmente en contra de los niños. Ferreira, el menor, no tenía ni 2 años. Al frenesí le acompañó el delirio. Chase practicó necrofilia con el cadáver de Evelyn y devoró algunas partes de su cuerpo. Mientras se encontraba en el acto, fue interrumpido por un visitante. Asustado por la compañía, escapó con el cadáver del bebé entre sus brazos. Días más tarde salió al supermercado, en donde fue denunciado por su terrible apariencia. Su condición lo separaba de la realidad. Con las ropas cubiertas de sangre y sin bañarse, huyó a su casa, en donde fue atrapado. La escena era digna de una pesadilla. Los muebles, el suelo, los utensilios de cocina, la ropa, la cama, prácticamente todo estaba cubierto de sangre. Chase sobrevivió devorando los restos del pequeño y los de algunos animales. Había nacido el llamado vampiro de Sacramento. Su enfermedad lo condujo a actuar sin planear absolutamente nada. Era un asesino desorganizado. A John Gacy, mis mejores deseos. Escribió Rosalind Carter, futura primera dama, en una fotografía en la que fue retratada con un respetado gerente de una compañía constructora, quien ascendía rápidamente dentro de las estructuras del Partido Demócrata. El hombre era considerado como un gran miembro de la comunidad, amable vecino, carismático e inteligente. Sin embargo, esa era solo una fachada. Esta la representaba con un alter ego. Pogo, el payaso, era un disfraz que utilizó de manera recurrente para amenizar las fiestas de sus empleados, mismos que en algunas ocasiones fueron sus víctimas. Debajo de su bonita casa, diseñada por su propia compañía, había un sótano insonorizado, lleno de artefactos, entre los que destacaban unas esposas que utilizaba para someter a sus presas, jóvenes a los que prometía un trabajo. Después de violarlos hasta el hartazgo, los asfixiaba y posteriormente enterraba debajo de ese sótano. Cuando la policía lo capturó, se hallaron 28 cuerpos en esa propiedad. Gacy confesó arrojar 5 cadáveres más al río, 33 en total, de quienes guardaba recuerdos. Sus acciones y su capacidad de planear cada uno de los asesinatos ponen a John Wayne Gacy dentro de la categoría de los asesinos organizados. Ambas categorías y ambos personajes fueron entrevistados por el mismo agente, Robert Ressler, quien acuñó un término para referirse a los asesinos que tenían una especie de patrón que perfeccionaban en múltiples víctimas. Los bautizó como asesinos seriales en 1970. A partir de entrevistas desentrañó algunas de las características de este tipo de homicidas, entre las que destacan el uso de violencia sexual con un comportamiento ritual. Son personas carentes de empatía que perfeccionan su modus operandi con cada asesinato. Con cada muerte aumenta su uso de la violencia física y sexual. Para ellos nunca es suficiente. A veces hay una ausencia de motivaciones reales. Tienden a guardar recuerdos de sus víctimas y crear complicadas narrativas para justificar sus crímenes. El sistema que Robert implementó en el FBI y en concreto en Quantico fue el de entrevistar a asesinos seriales con el afán de encontrar sus parámetros, de comprender por qué habían asesinado y el cómo lo habían hecho. Su método requería de reclutas, agentes que pudieran elaborar lo que llamaron perfil criminal, que es básicamente el retrato psicológico de un asesino a partir de los indicios encontrados en la escena del crimen y de las características del ataque. Se reconstruye el comportamiento del sujeto a partir de lo que deja tras de sí. Para continuar con las investigaciones dentro de la Unidad de Ciencias del Comportamiento en las oficinas de Quantico, Ressler fundó un programa, el Proyecto para la Investigación de la Personalidad Criminal. A los miembros de dicho proyecto se les conoce como perfiladores, y dentro de esos perfiladores está John Douglas, quien se sumó a Ressler después de participar en el célebre caso Atlanta. Douglas escribió un libro de sus experiencias, en donde detalla algunas de las consecuencias de entablar conversación con los asesinos seriales. Destaca la falta de sueño, un estado de depresión constante y, por supuesto, ataques de pánico y ansiedad. Ese libro da origen a la serie que analizaremos a continuación. El nombre del texto es
I'm an actor, and I know that we're creating a drama that is about these guys. The people it's different for, in my view, are the detectives that really have to try to catch these guys. You know, because they obsess about these crimes in a different way. They're trying to find this guy before he can kill again. And, you know, they perform an important function in society as a result of that. So when they obsess about these crimes, poring over the crime scene photos, talking to the families of the victims, trying to put themselves in the minds of the murderers, they sometimes pay a real price for it, psychologically and emotionally, even physically. La serie, producida y distribuida por Netflix, se inspira en tres personas que verdaderamente existieron. De John Douglas se construye la personalidad de Holden Ford. A partir de Robert Ressler se creó a Bill Tench y finalmente Anne Burgess, quien llegó al FBI para investigar delitos relacionados con violadores seriales, es la referencia de Wendy Carr. La primera convención establecida por el dramaturgo y creador de la emisión, Joe Penhall, fue no utilizar a los personajes reales. En colaboración con David Fincher decidieron mantener situaciones que ocurrieron realmente, pero cambiando a sus protagonistas por versiones ficticias. La producción estuvo cerca de HBO, aunque, según Fincher, estos rechazaron el proyecto porque consideraban que el público no estaba interesado en ver a un par de detectives y su relación con asesinos seriales. Vale la pena destacar que esto ocurrió poco antes del estreno de True Detective. De quienes están detrás del proyecto destacan tres nombres. Joe Penhall, escritor que se dedica principalmente al teatro, es en gran medida el responsable de la estructura general de la serie. Que ésta se sustente en el diálogo no es gratuito, siendo esta herramienta una de las más importantes en un libreto. David Fincher, célebre director que tiene una obsesión con los asesinos en serie. Para muestra bastan dos ejemplos dentro de su filmografía, Seven y Zodiac, esta última considerada por él como su obra maestra. The Seven traerá la relación entre el detective joven y el experimentado. Se podría establecer un símil con sus respectivas variables. Ford emula al iracundo detective Mills, mientras que Tench es un mentor que está a la altura del detective Somerset. Se podría decir que Penhall puso la narrativa y Fincher el estilo. El último nombre corresponde a Charlize Theron, actriz sudafricana que se desprendió del glamour para interpretar magistralmente a Aileen Wuornos. Fue ella quien propuso otorgar mayor protagonismo al personaje de Wendy, y al igual que Fincher está obsesionada con el tema. La premisa de la serie gira en torno a la empatía. ¿Por qué nos atrae conocer a este tipo de personajes? ¿Se puede fingir empatía al estar frente a ellos? O más interesante aún, ¿se puede sentir verdaderamente empatía por ellos? Part of what our protagonists are weighing is, are we less than human if we are feigning empathy with somebody who's obviously a monster? Yeah. Are we worse off if we're not feigning the empathy, if we actually feel it? No es un secreto para nadie que Fincher es uno de los directores más demandantes de la industria. En ambas temporadas, la producción filmó 6 días a la semana durante 10 meses. No hay espacio para la improvisación, y si alguno de ellos quiere sugerir algo, ocurre solo durante los exhaustivos ensayos que toman semanas. El cineasta, obsesionado con absolutamente cada detalle dentro del plano, tiende a filmar bajo el sistema de Master con protecciones. Holt McCallany comenta en varias entrevistas que David es un director al que le gusta tener coberturas para elegir durante el montaje las mejores interpretaciones. Pule con cada nuevo emplazamiento y tiende a hacer decenas de tomas cada vez que elige una nueva posición para la cámara. Y cuando él no dirige, supervisa obsesivamente los rodajes. Aunque dicho sea de paso, la emisión cuenta con otros directores de alto perfil, como Asif Kapadia, quien estuvo detrás de los magníficos documentales Senna, Amy y Diego Maradona. Esa meticulosidad y preparación contagió no solo a los protagonistas, también tuvo sus consecuencias en los oponentes. Cameron Britton, intérprete de Ed Kemper, se preparó viendo videos en YouTube para poder imitar no la postura ni tono de voz de Kemper, sino su mirada. En los ojos, según él, radicaba la clave para actuar al asesino. El acceso a las declaraciones de Kemper y de otros homicidas fue fundamental para modelar el carácter de estos personajes. La orden de Fincher era separarse lo suficiente del típico asesino serial de cine, que está más cerca de un monstruo que de una persona real. El ejemplo recurrente de David era Hannibal Lecter. Si bien la actuación de Anthony Hopkins es magistral, todo él era demasiado imponente y genial para ser verdad.
La meta de Mindhunter es demostrarnos que hay un asesino serial en potencia entre nosotros. Busca enseñarnos que ese vecino que nos cae tan bien puede tener 33 cadáveres enterrados en su patio trasero. Quitar espectacularidad y misticismo a los asesinos es parte del encanto de la serie, y fue tal el impacto que provocó Britton con su interpretación de Kemper que fue nominado a un Emmy. Dicha fascinación es lo que mantiene al espectador mirando a la pantalla. La importancia del creador Joe Penhall es crucial. Si algo destaca de Mindhunter es la longitud de las escenas. Y no solo esto, sino que además, estas se sostienen a partir de su recurso más utilizado, el diálogo. How do we get ahead of crazy if we don't know how crazy thinks? Este condiciona la realización y da prioridad a las actuaciones. Fincher filma las escenas completas para permitir a los actores ejecutarlas en su totalidad para establecer el ritmo. Construye con lentitud y gesticulaciones mínimas que van transformando a los personajes con cada entrevista. El núcleo de la serie es simple. 3 personajes hablando en torno a una mesa en lo que la producción llama un juego de ajedrez. A diferencia de otras producciones que muestran los crímenes, Mindhunter lo sugiere a través de la palabra. Las imágenes se restringen, pero al mismo tiempo el espectador es guiado a ellas. De alguna manera, cada vez que un asesino relata a detalle lo que hizo, el público es capaz de ver el crimen, sin que éste aparezca en el plano. Las frases nos llevan ahí, y esos lugares son peores porque son los que nosotros mismos hemos creado. El poder de la serie radica en esa maravillosa construcción del diálogo, que nos transporta de la mesa en la que están entrevistadores y entrevistado a la pesadilla. La primera temporada se concentra en el proceso de aprendizaje. Las entrevistas y los perfiles criminales son nuevos en Cuántico. Busca reflejar cómo se crea la terminología con base en el comportamiento durante el crimen, y ahonda en cómo este proceso afecta a los perfiladores, en concreto a Holden Ford, quien es el personaje principal o aquel en quien recae la trama, hecho que cambia para la segunda entrega, en donde se transfiere dicho protagonismo a Bill Tench. Se podría decir que la primera temporada aloja su dimensión del conflicto en lo psicológico. Miramos a Ford contaminarse con cada entrevista. Al intentar mimetizarse con los asesinos, terminan por invadirlo. Su audacia le cobra factura. En términos de ritmo, es más lenta que la segunda emisión. La segunda temporada cambia la dimensión del conflicto que pasa a lo social, en concreto a la ruptura del entorno familiar de Bill Tench y a la resolución del caso Atlanta, en donde más de 20 niños afroamericanos desaparecieron y fueron hallados muertos. Ford pasa de ser el héroe a ser el sidekick. Además, los guionistas traen a la mesa el otro gran tema de la segunda temporada. Al ser lo social la principal inquietud, se utiliza como pretexto una investigación en tiempo real que cumple con 2 funciones narrativas. El desafío de poner a prueba lo que nuestros héroes aprendieron durante la segunda temporada y sacarlos de sus oficinas para depositarlos en un entorno más complejo, al que se añade el escrutinio público y la política, que terminan por contaminar el caso. Pasamos pues de lo psicológico explorado en la primera temporada a lo social. Es por ello que tienen cabida los personajes colectivos, que son las fuerzas opositoras y que están muy por encima de nuestra pareja de detectives. Por un lado tenemos al capitán de la policía de Atlanta, un hombre blanco que sabe sobre algunos de los miembros del Ku Klux Klan. Y del otro lado están las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, representados por Camille Bell, líder indiscutible del movimiento. Surge el dilema racial, que afecta los análisis de los perfiladores. Holden Ford cree que el asesino es un hombre negro, y cuando comunica esto al representante del alcalde, este se impresiona por las palabras de la gente. El contexto está por encima de ellos. Al decir que el asesino pertenece a la comunidad, Ford se está echando a las madres encima. Pero al suponer que el asesino puede ser un hombre blanco, tal y como lo hace Tench, estos se están echando encima a la policía de Atlanta. Y todo aquello condiciona la investigación. Y no solo ello, también la opinión pública. En este sentido, la segunda temporada de Mindhunter está relacionada con Zodiac, película dirigida por David Fincher que tiene una resolución anticlimática para los espectadores. En el filme, el caso jamás se resuelve aunque existen las pistas suficientes para sugerir al espectador al responsable o los responsables de los crímenes. En Mindhunter, la resolución está forzada por esa opinión pública. Por un tema de imagen, el alcalde apoya la teoría en torno al principal sospechoso, Wayne Williamson, que se ajusta al perfil creado por Holden. La balanza favorece a los policías y de cierta manera a los miembros del clan.
Camille Bell, dice a Ford que han cobrado una víctima más, que Wayne es solo un chivo expiatorio que tranquilizará a los votantes y televidentes, mientras que Ford, atónito, responde que resolverán el caso. Cabe mencionar que esto nunca ocurrió y a la fecha Williams sigue con su postura, afirma ser inocente. El contraste se establece en una maravillosa secuencia en la que Ford pretende atraer al asesino durante una marcha por medio de un par de cruces blancas. Durante la manifestación, el agente corre para llegar a tiempo y clavar la cruz en un punto clave. Se abre paso entre las calles solo para llegar al mismo tiempo que Camille, quien lo mira con desdén. El supuesto salvador blanco atrae los reflectores, demerita el esfuerzo de la marcha y quita la atención al colectivo conformado por afroamericanos. La cruz será un elemento recurrente en la serie. Según el propio John Douglas, quien estuvo a cargo de la investigación original, jamás lograron vincular a Williams a todos los asesinatos. Mientras esto ocurre, se destruye el entorno familiar del personaje trágico de la segunda temporada, Bill Tench. Tanto Douglas como Ressler, los agentes en quienes se basa la producción, coinciden en que los viajes y la tensión de las charlas los mermaron física y psicológicamente, elementos que se incorporaron a la serie. Tench va de aquí a allá sin resolver el crimen de Atlanta, y más importante aún, el que ocurre con su hijo adoptado, autor intelectual del brutal asesinato de un niño. Tench es el protagonista trágico por excelencia. Pierde lo que ama, es decir, a su esposa, y lo que verdaderamente le importa, su familia. El sufrimiento y la culpa son el resultado de su sacrificio, el sentido de la responsabilidad y el compromiso que tiene con el FBI. Y para mostrar ese descenso al infierno de Bill, Fincher utiliza la música como recurso narrativo. El soundtrack, a cargo de Jason Hill, no solo está para situarnos en la década de los 70. Sus composiciones recuerdan a Bernard Herrmann, responsable de una de las melodías más aterradoras en la historia del cine. Cada vez que Tench se encuentra en su hogar, que más que su casa es un santuario en el que descansa y se siente seguro, suena esta melodía. Esta se utiliza a manera de leitmotiv. Su función es la de identificar momentos en los que Bill tiene miedo, en los que se ve disminuido como reconocido agente del FBI. Lo más fuerte es que solo se escucha cuando está en casa. Esta canción representa al hijo asesino, al matrimonio fallido, al agente en decadencia. Por su capacidad para poner al espectador en la mente de los perfiladores y de los asesinos, utilizando diversos recursos cinematográficos, es muy probable que Mindhunter sea la mejor serie disponible en el catálogo de Netflix. Cuéntenos en los comentarios, ¿qué otras series les gustaría ver en el canal? ¿Les gustó Mindhunter tanto como a nosotros? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, apoyarnos en Patreon si les gusta nuestro contenido, suscribirse a nuestro segundo canal Cine para Todos y para más información sobre cine y fotografía, visitar zoomf7.net. Hasta la próxima.